hablando de la reevaluación o RB, me compartieron la información de que ya comenzaron a pagar a grupos en Colombia y que seguirán los pagos hacia los demás niveles. También tuve confirmación ayer de 3 diferentes tenedores de bonos y en las pantallas delanteras y del frente del Forex se mostró negro. No había información disponible y también recibí confirmación de tenedores de bonos en Reno que esperaban liquidez entre hoy y mañana. Todavía no me avisaron si ya la tienen. Nota: eso es bueno saber porque quiere decir que la liquidez está sucediendo en muchos lugares a la misma vez. Si hacemos un recuento de la información del señor de Brasil, dijo que en Londres y Zúrich la semana pasada estaban llamando a las personas para que se les pague. El grupo de él esperaba recibir sus pagos esta semana. En Colombia también comenzó y ahora sabemos de Reno, o sea que ya llegó a Estados Unidos. Muy buenas noticias, señoras y señores. Se les pide encarecidamente que desconecte su cerebro de la vieja escuela. El adoctrinamiento terminó. Por su propio bien, avance. Al respecto, Benjamin Fulford comenta lo siguiente: todos estamos esperando recibir pagos de Nesara Gesara, ya sea que esté vinculado a su certificado de nacimiento, reembolso de impuestos, devolución de las tarifas que pagó en su hipoteca o cualquier otra cosa. Esto se hará en todo el mundo para todos. La información sobre algunos de Nesara Gesara es un poco incompleta, como dijeron que sería, pero presumiría, y solo es mi presunción, que estos fondos se pagarán directamente en su cuenta QFS. No es necesario hacer citas en el centro de redención. Querido suscriptor, si no has comprendido bien lo anterior, es importante que te informes al respecto, ya que estarías perdiéndote de una oportunidad maravillosa. Gesara y Nesara ha comenzado. Ahora continúo con la siguiente información. Si ya han leído por todos lados que los galácticos están protegiendo este planeta, ¿por qué no acepta esa realidad? Sabemos que han estado purificando las aguas de todo el planeta con naves dentro del agua estacionadas sobre la superficie del fondo marino. Han puesto un campo magnético alrededor de todas las torres de 5G para que sus emisiones no nos afecten la salud. Han neutralizado las estelas químicas que sueltan los aviones en todo el mundo, sin importar si es una raya o 15 en un mismo cielo, y me refiero a los chemtrails. Han inundado túneles y provocado lluvias copiosas sin provocar grandes pérdidas de vida cuando los que todavía no están alineados para ascender, para limpiar el suelo subterráneo y el suelo de la superficie del veneno de los químicos esparcidos por años. Redujeron el efecto nocivo de las aplicaciones en el brazo, lo crean o no, y la gran cantidad de personas que ascendieron hicieron ese contrato. Hay muchas personas que se han puesto la aplicación en el brazo y no han ascendido. Lo harán cuando su contrato expire, se haya puesto la aplicación en el brazo o no. Han explotado o desviado cualquier basura cósmica que se dirigía hacia Gaia y que pudiera haber sido potencialmente peligroso. Se refiere a algún meteorito. Han retirado seres negativos que se escondían en los túneles y la limpieza continúa adentro y fuera. Le quitaron todas las ojivas nucleares a todos los países para evitar un intercambio de bombas y misiles que afectaría la superficie y el interior. La Tierra tiene un campo magnético de protección en todo su alrededor que impide la entrada de seres con intenciones negativas. Hay más seres de fuera de este mundo aquí que el número actual de humanos verdaderos. Si sacamos a todos los clones, el planeta no tiene 7 billones de humanos. Esos extras se desconectarán cuando llegue la ascensión. Todos los alimentos que hay en los supermercados han sido neutralizados. Los que estaban muy envenenados
han sido quemados. Han estacionado naves arcturianas en las ciudades metropolitanas de todo el planeta, cerca del agua, en la playa más precisamente. Han instalado cajas como aspiradoras en el suelo marino para absorber toda la basura que contamina, como químicos, por ejemplo. Hay naves acuáticas que crean un campo magnético de protección a los animalitos acuáticos en contra de la tecnología sónica usada por los militares en submarinos que afectaba la salud de estos seres. Cada uno de nosotros tenemos un equipo de seres asistiéndonos, guiándonos para que podamos cumplir con nuestro contrato. Si estamos en peligro, ellos nos protegerán. Nadie es víctima. Si algo sucede, así estaba planeado. Estos puntos son algunos de los que hemos sido informados a través de los años. Háganse el favor de separarse de aquellos informantes que continúan insistiendo que cosas terribles siguen sucediendo o que van a suceder. Si fuera así, nadie estaría vivo. Nos han atacado por todos lados. Sin embargo, seguimos en pie. Si te sientes débil, mareado, sin fuerzas, etcétera, etcétera, recuerda que las energías que están entrando son muy fuertes y afectan el cuerpo físico. Está diseñado de esta manera porque se debe transformar del carbono al silicio o cristal. No le echen la culpa al 5G, las estelas químicas, o sea, los chemtrails y todo lo demás. Más bien, analiza esto. ¿Caminas o haces algún movimiento o estás sentado todo el día? ¿Comes alimentos vivos que elevan tu frecuencia? ¿Miras televisión? ¿Tienes pensamientos positivos la mayor parte del tiempo? ¿Vives en estado de miedo e inseguridad todo el día, todos los días? ¿Te juntas con personas de alta vibración? ¿Envías sentimientos positivos a todos? ¿Eres agradecido? ¿Bailas? ¿Escuchas buena música? O por lo menos música de medicina que pueda ayudarte. ¿Criticas a todo el mundo? ¿Tus conversaciones son elevadas? ¿Sientes envidia? ¿Eres vago y quieres que los demás te saquen de donde tú mismo te metiste? Puedo seguir todo el día. Las personas están contaminadas por sí mismos. Haz la limpieza necesaria y verás cómo tu realidad cambia. ¿Cómo van a poder llevar a cabo proyectos humanitarios sin estar bien plantados en el suelo? Ahora es el momento de dejar atrás todo lo que no sirve. Se necesitan personas emocionalmente fuertes y con la cabeza bien posicionada sobre los hombros para dar pasos acertados para el bien propio y el de los demás, en las tomas de decisiones basadas en las leyes universales. Sí se puede, lo vamos a lograr. Les manda un abrazo Gaby del canal Era Dorada, de quien es este artículo, y otro abrazo de mi corazón al suyo. Y si en algo te puedo ayudar en base a esta información, adelante, cuenta con tu servidor. Y por favor, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Dale like al video y lo más importante, comparte este video con todos tus contactos en tus redes sociales y a tus conocidos y amigos, pídeles que se suscriban al canal. Con esto me ayudas muchísimo. Gracias desde el corazón. Muchas bendiciones. Y si quieres más información acerca de Gesara Nesara, te invito a suscribirte al canal Liberación Planetaria y Ascensión a la Quinta Dimensión, donde podrás encontrar el link aquí en la descripción del video. Bendiciones.